Shanti, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí de nuevo en esta actividad que empezamos ahora. Saludos desde Barcelona para los que estáis al otro lado de la línea. Y como sabéis, todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris online, pero también presencialmente, como hoy, pues tienen como objetivo pues el desarrollo personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. Este es un poco el objetivo que intentamos. Entonces hoy el motivo, el tema, es ser responsable, siéntete libre. Realmente son dos palabras que vamos a profundizar en ellas. Y hay una frase, siempre me gusta empezar con una frase, todas estas actividades que dice, es fácil eludir las responsabilidades, lo difícil es eludir las consecuencias. Bueno, esto parece un poco así, pero vamos a verlo bien, vamos a profundizar en cada aspecto. Parece serio, el tema de hoy parece serio, pero realmente son cosas que luego nos van a ayudar a vivir mejor. La libertad y la responsabilidad son como dos caras de una misma moneda. No se pueden separar, aunque pensemos que sí, no es así. Están juntas y aunque no queramos ver, solo queramos ver una cara, están las dos. Y muchas veces lo que ocurre es que detrás de la falta de libertad que sentimos, en realidad lo que se oculta es una falta de responsabilidad. pero como solo estamos viendo una cara de la moneda, pues no sabemos bien. Bueno, vamos a ver exactamente lo que he intentado en esta charla es profundizar un poco sobre estos dos temas que muy a menudo se confunden, ¿no? ¿Qué significa libertad y qué significa responsabilidad? Tanto una palabra como la otra a veces se suelen confundir, quizá no, quizá lo tengáis ya claro, pero generalmente se confunden, ¿no? La libertad, por ejemplo, no la podemos entender como ese gran paraguas, ¿no?, que ampare pues el que yo quiera hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera hacerlo y de la forma que yo quiera hacerlo, ¿no? Esto es muchas veces lo que se piensa que es libertad, pero este es un concepto que no es correcto del todo, puede que tenga parte, pero no es correcto del todo porque en muchas ocasiones confronta con las consecuencias de ese tipo de libertad, de hacer lo que yo quiera, cuando quiera y en el momento que quiera. A lo mejor no es el momento, a lo mejor no es la forma y a lo mejor en ese preciso momento no puedo hacer lo que yo quiera, sino que tengo pues como ciertas limitaciones en ese momento, en otro momento quizás sí que pueda. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues ese falso concepto de libertad choca con las consecuencias que puede tener eso. Y las consecuencias que puede tener eso pues arrastran, pues por ejemplo, conflictos que puedo tener pues incluso conmigo mismo, con otros o incluso con la naturaleza, según lo que yo haga. Puedo decir, mira, ahora me apetece subirme a este árbol, pero a lo mejor subiéndome le arranco tres ramas y lo dejo medio tumbado. Claro, está bien que yo quiera, pero el árbol lo estoy estropeando. Entonces, por eso digo que este quizá es un concepto que no se ajusta demasiado. Realmente lo he mirado en el diccionario y el concepto de eso, de hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, de la forma que quiera, no se llama libertad, ¿sabéis cómo se llama, no? Se llama libertinaje. No es una palabra, no me gusta mucho esta palabra, pero en realidad esa es la definición de libertinaje. Y eso se confunde en muchas ocasiones con lo que significa libertad. Y libertad viene de libre, de estar libre. ¿De estar libre de qué?
Porque siento la libertad cuando estoy libre de deseos, cuando estoy libre de ataduras, cuando estoy libre de expectativas, cuando estoy libre de influencias. Eso es lo que realmente tiene que ver con la libertad. Porque todo lo contrario es como yo quiero forzar ciertas situaciones que sean como yo quiero que sean, ¿no? Y eso me va a crear que no sea libre de todas esas cosas, ¿no?, que os estoy diciendo. Entonces yo me voy a sentir libre cuando siento que mi conciencia está tranquila y cuando me siento satisfecho de los actos que yo realizo, ¿no? Eso realmente sería lo que podríamos definir como libertad. Y responsabilidad también, a veces la responsabilidad, a veces tienes esta responsabilidad y normalmente lo tomamos como esa carga, ¿no? Como algo que pueda ser pesado. Pero responsabilidad, no sé si, a mí me gusta jugar a veces con las palabras y no sé si alguna vez habéis hecho, si la partimos por la mitad y separamos respon y habilidad y las ponemos al revés, en realidad responsabilidad significa habilidad para responder o capacidad para responder. Pero evidentemente yo la responsabilidad la puedo tomar de esa forma cuando tengo una visión y una perspectiva amplia, ¿no? De otra forma yo lo puedo sentir como una carga y de hecho muchas personas lo toman como una carga. Cuando uno se siente responsable es como algo que es gravoso, ¿no? que supone una carga. Entonces, si lo miramos así, pues quizá podamos empezar a ver otras cosas. Muy bien. ¿Y por qué quizá no somos responsables? ¿Por qué pensáis que no somos responsables? Porque normalmente la responsabilidad me trae libertad, ¿eh? O sea, un término está ligado con el otro. O sea, una cosa, si yo soy responsable en las cosas, eso me va a dar libertad porque me va a liberar de todas esas cosas que os he dicho. Y sobre todo, yo pienso que cuando la libertad la utilizamos mal, lo que entramos es en la atadura quizá del pesar, ¿no?, que creamos pues a otras personas y entonces estamos como en deuda con la persona, con la naturaleza, con lo que sea, con lo que queráis. Pero lo que sí que es cierto es que crea esas ataduras. Entonces, ¿por qué no somos responsables? Estaba pensando esto y creo que el principal motivo es que no somos conscientes, hacemos las cosas, tiene que ver con la frase que decíamos al principio. Es fácil eludir la responsabilidad porque yo hago las cosas, pero yo a veces hay personas que he visto hacer cosas y digo, ¿por qué lo haces? Y dice, no lo sé. O sea, realmente uno no es consciente, hace algo y no es consciente de las consecuencias, del impacto que pueda tener eso. No es consciente, sencillamente no es consciente. No se da cuenta. No se da cuenta, pero luego a lo mejor vienen otras cosas, vienen las consecuencias detrás y entonces a lo mejor pues se queja, lo pasa mal, y entonces es cuando nos damos cuenta que algo no funcionaba bien. Pero hay otro motivo, porque a veces incluso sabiendo las consecuencias que pueda tener algo, a veces hay caprichos, hay deseos, hay ambiciones egoístas que crean una especie de ceguera que nos impiden ver las consecuencias que pueden tener y aun sabiendo que puede tener consecuencias las hacemos. ¿Verdad que sí? Eso ocurre. Yo muchas veces pienso, ¿no? Hay muchas de estas personas que son fumadores así muy asiduos, que en la cajetilla te está poniendo esto mata, esto no, y lo saben, pero lo hacen. O sea, es como esa ceguera que te impide ver, pues, que eso va a tener consecuencias, ¿no? Y ahí también sucede. Y entonces, cuando ya vienen las consecuencias, entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que entonces nos encontramos con el sentimiento de culpa, con el arrepentimiento. Son dos elementos que aparecen cuando vienen las consecuencias. Entonces, este sentimiento de culpa normalmente se puede volcar
o hacia uno mismo o hacia los demás, o hacia las situaciones, o hacia el gobierno, ¿no? Que también está bien, echarle la culpa. Se puede volcar y eso a veces depende de muchos factores, entonces cada uno tiene que mirar, ¿no? Pero depende de dónde se hayan originado esa quizá falta de responsabilidad y esas consecuencias es que me tenderán a llevar hacia un sitio o me llevarán hacia otro. Muy bien, y entonces estamos aquí, nos encontramos ya con la culpabilidad. La culpabilidad, eso sí que es un peso. Yo hay palabras que siempre, que no sé, que nunca me han gustado, pero que están ahí y además están en nuestra cultura como muy fuertemente arraigadas, ¿no? La culpabilidad, el arrepentimiento, el castigo, ¿no? Son cosas que están ahí y que vemos. Porque la culpa ¿de dónde viene? La culpa viene de que se está señalando quién es el responsable, pues de que algo no haya ido bien, de que se haya producido un error, ¿no? Y esa culpa, como os he dicho, se puede derivar. Normalmente esto ocurre con personas que son bastante responsables, lo que se suelen es autoculpar a ellos mismos, se culpan, ¿no? O sea, ya he hecho esto mal y entonces se culpan a ellos mismos. ¿Y eso qué provoca en realidad? O sea, al culparse a uno mismo, ¿qué es lo que provoca? Provoca pues sentimientos de inferioridad, sentimientos de impotencia y todo eso anulan, ¿no? Nuestro autorrespeto. Y esto no es lo peor, sino que anulando nuestro respeto se anula nuestra capacidad de, ante eso que ha pasado, buscar una solución. Porque nos quedamos ahí como hundidos. Además la culpa, cuando a veces es obsesiva, a veces nos culpamos demasiado, realmente podemos ser muy crueles con nosotros mismos. Y se puede crear incluso un hábito a culparse a uno mismo. Pero eso, como os decía, es incapacitante. Entonces, ¿qué utilidad tiene? ¿Tiene alguna utilidad? No tiene ninguna utilidad. Entonces, ¿por qué hacerlo? Esta es la primera cosa que yo me planteo, ¿no? Y entonces, cuando uno dice, bueno, pues ¿para qué me voy a culpar yo si es más fácil culpar a los demás? Entonces tomamos ese otro camino, ¿no? El de culpar a los demás. Aunque no nos damos cuenta que, bueno, sabéis, ¿no? Que cuando normalmente señalamos a alguien con el dedo, hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí que es cierto que es más fácil culpar a los demás. De esa forma, pues nosotros nos eximimos de ninguna responsabilidad, ¿no? Como los culpables son ellos, los que tienen que hacer algo y si hay que cambiar algo, pues lo tienen que hacer ellos, ¿no? Es una posición que para nosotros es cómoda, es conveniente, es interesante, ¿no? Es una buena idea quizá, ¿no? Pero bueno, no nos damos cuenta que, por un lado, esa decisión, ¿no? De culpar a otros está, por un lado, ocultando nuestra responsabilidad, pero lo que es más importante es que nos está ocultando una oportunidad que tenemos para desarrollarnos y definir alguna solución y mejorar una situación, por ejemplo. O sea, nos estamos como autoincapacitando a nosotros mismos por este hecho. Por tanto, sí que en principio parece una buena idea, pero finalmente quizá no es tan buena idea. Quizá finalmente no es tan buena idea, porque ya os digo, no... Entonces, de hecho, que los demás sean el problema o sean la solución a las cosas que a mí me están pasando, ¿de qué me sirve también? ¿Me sirve de algo? Tampoco me sirve de gran cosa, ¿no? Entonces, ¿qué me encuentro? Me encuentro que ni una cosa ni la otra me van a dar soluciones, pues tengo que buscar pues como alguna alternativa. Entonces estamos viendo que la culpa no nos lleva, o sea, culpar ni a nosotros ni a otros nos va a llevar a gran sitios. Pero ya os digo, está como muy arraigadas en nuestra cultura y es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Realmente la
la espiritualidad y la meditación me da como otras opciones de no tener que utilizar ni una cosa ni a otra de estas que hemos visto, ¿no? Ni culparme a mí mismo ni culpar a otros. Hay como una tercera vía, ¿no? Que podríamos decir. Y cuando tomamos esa tercera vía desarrollamos sabiduría, ¿eh? Y además nos sentimos más libres, con lo cual estamos encontrando el camino que estábamos buscando. Entonces, ¿cuál es esa transformación? ¿Cuál es el antídoto de la culpa? Y empieza por C también. El antídoto de la culpa es el cuidado. Podría ser también la comprensión, pero lo voy a dejar como el cuidado. Cuidar en vez de culpar. Es como un lema que lo podemos poner ahí en la mente. Cuidar en vez de culpar. Realmente esto me va a ayudar. Vamos a ver cómo actúa un poco el cuidado a diferencia de la culpa y a ver si realmente lo que os propongo vale la pena. Realmente el cuidado, ¿de dónde surge? Surge del amor, que el amor sería como algo básico en nosotros. El amor es cuidar también, es tener cuidado por todo. Pero está como muy relacionado con la responsabilidad y con el respeto. El cuidado está como muy relacionado con esos dos aspectos también. El respeto por las cosas y la responsabilidad. Y la base del cuidado está en la comprensión y en el perdón. En saber también apreciar. Esta es la base del cuidado. Y cuando yo hago eso delante de las situaciones, y yo, por ejemplo, ahora he tenido un accidente y no sé si fue por falta de responsabilidad, no estoy muy seguro, pero he tenido un accidente y ahora me voy a culpar. Ahora lo estoy poniendo en práctica, ¿no? El tener cuidado, el cuidar, el mirar. Realmente casi siempre no somos perfectos y siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a tener algún error. Entonces, ¿por qué no utilizar el cuidado en vez de la culpa? ¿Por qué no? Realmente es algo que me va a dar, va a ser como esa medicina que va a curar mis heridas, porque además cuando yo culpo a otros, es muy peligroso culpar a otros, porque ¿qué es lo que ocurre? Que la persona a la que estoy culpando se va a sentir bien. No se va a sentir bien y entonces se va a crear como un rechazo, como un resentimiento, como una distancia en mí, hacia mí, y entonces luego voy a tener que tardar mucho tiempo y energía en recuperar esa relación con otras personas. Por eso que tampoco no es demasiado bueno culpar a otros, aunque en principio, como os he dicho, parece lo más fácil, pero tiene sus consecuencias. Bueno, entonces el cuidado, por otro lado, en esa base de la comprensión, de la apreciación, del perdón, lo que restaña es cualquier herida que se haya producido conmigo o con otros o con lo que sea, y entonces me da seguridad y confianza y mejora mi autorrespeto. Y esto es lo que es importante en mí. Realmente cuando yo tengo buen autorrespeto, voy a poder tratar las cosas de otra forma. Por eso es tan importante utilizar más el cuidado que no tanto la culpa. Entonces la meditación es algo que me va a ayudar también a desarrollar eso en mí, porque ya hemos visto que ni una cosa ni la otra me sirve. Entonces la meditación, ¿qué es lo que hace? La meditación me pone en el lugar idóneo para que yo recupere dos cosas. O sea, me va a servir a dos niveles. A un primer nivel, a través de la meditación yo voy a recuperar mi autorrespeto, recuperando cuál es mi verdadera identidad. Esa identidad
que tiene relación con esa conciencia espiritual, que tiene esa base en el amor, en la paz, en la felicidad, en la sabiduría, en el poder interior. O sea, me va a conectar con lo que yo realmente soy y eso va a mejorar mucho mi autorrespeto, con lo cual ya de forma natural luego en la acción mi tendencia, mi hábito de culparme va a ir cambiando en este cuidado que os decía. Eso es un nivel. Pero luego hay otro nivel muy interesante que estaba pensando que la meditación nos ayuda, y es que la meditación muchas veces lo que hace es distanciarnos de las situaciones, de las circunstancias, de estos momentos a lo mejor que pues no ha estado todo lo bien que podría, o ha habido algún error o ha pasado algo. Me distancia, eleva mi estado, y en esa elevación del estado se crea una distancia, con lo cual se amplía mi visión, y en esa ampliación de la visión yo puedo conectar el pasado con el presente y aprender de los errores que quizá hubo en el pasado, pero también soltar todo lo demás, porque del pasado solo me interesan los aprendizajes, todo lo demás son cargas innecesarias. Entonces hay esa conexión entre el pasado y el presente, y en esa conexión y en ese aprendizaje yo desarrollo sabiduría, pero también en esa visión amplia conecto el presente con el futuro, con lo cual no solamente está la sabiduría que desarrollo, sino que esa sabiduría la puedo proyectar hacia el futuro, teniendo pues buenos sentimientos, buenos deseos y las mejores intenciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy empezando a ser creador del futuro. Estoy empezando a ser creador de mi propio destino. Esa es la verdadera libertad. Cuando yo estoy creando mi propio destino, y yo he tenido muchas experiencias y es muy bonito. O sea, que estés con otras personas y que tú pienses, voy a decir esto porque si digo esto va a crear esto otro, que es bueno. Y entonces lo haces y pasa. Y dices, es fantástico, es maravilloso, ¿no? Tener como esa buena intención, ¿no?, hacia el futuro, ¿eh? Que dé beneficio, que dé bienestar, que genere prosperidad, ¿no? Esta es la sabiduría que yo desarrollo en esa conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Eso en hindi tiene una palabra que se llama ser Trikaldarshi. Trikaldarshi es el que conoce los tres aspectos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Y la meditación me ayuda a tener esta conexión. Y en esa conexión yo empiezo a desarrollar mi responsabilidad en la vida, pero mi responsabilidad de forma positiva, de generar beneficio. Ese tipo de responsabilidad, de generar beneficio. Y también empiezo a disfrutar de mi libertad, de ver que todo aquello que yo estaba pensando se va cumpliendo. No siempre, pero generalmente sí que se va cumpliendo. Muy bien. Pues estas son algunas ideas sobre la libertad y la responsabilidad que pienso que son interesantes, aunque no sé si debería haber titulado mi conferencia Cambiar la culpa o cuidar en vez de culpar. Igual sería más propio, pero detrás de la responsabilidad y la libertad está el cuidar en vez de culpar realmente, porque eso es lo que nos aleja. Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio para reforzar en nosotros esa responsabilidad que tenemos de acuerdo al tiempo y en nuestra vida y para con los demás también. Vamos a desarrollar esa responsabilidad, y también, ¿por qué no?, vamos a sentir la libertad de... Bueno, en la meditación tenemos esa oportunidad también de estar más allá del cuerpo y poder sentir que pesamos poco, que podemos volar, ¿no?, y sentirnos libres. Muy bien, pues nos acomodamos bien en el sitio que estemos. Tomamos una postura confortable pero alerta, vigilante, que no sea muy descuidada. Quizá podemos dejar la columna recta para que la energía fluya bien
a través de nuestro cuerpo. Los hombros los podemos dejar sueltos y los brazos y las manos los podemos dejar sobre el regazo, descansando. Y desde esa posición relajada vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Vamos a respirar de forma consciente, de una forma más profunda que lo hacemos normalmente. Inspiramos, llenamos nuestros pulmones de aire fresco, renovado. Y soltamos el aire, lo dejamos marchar muy lentamente, muy suavemente. Repetimos. Y cada vez que soltamos, dejamos marchar cualquier tensión del cuerpo, cualquier preocupación de la mente. La dejamos marchar. Y vamos repitiendo este proceso de forma consciente, con la intención de relajar el cuerpo, de mantenernos en este momento presente. Y podemos sentir como todo el cuerpo se va relajando suavemente al ritmo de la respiración. Y siento que a pesar de que todo a mi alrededor se está moviendo, que hay sonido, yo permanezco inmóvil, tranquilo, sereno. Y en esta quietud puedo empezar a sentir la luz interior, la luz del alma, ese punto de energía que habita en el interior de este cuerpo, que da vida al cuerpo, que es conciencia pura. Es ese ser interior que piensa, que siente, que decide. Y ahora decido pasar de la actividad exterior a la quietud interior, a ese mundo silencioso que se encuentra dentro de mí. La luz del alma ilumina todo mi interior, me da la claridad para poder ver la bondad que hay en mí. Ese ser auténtico, bondadoso,
y silencioso. Siento como interiormente está emergiendo la paz, porque yo soy un ser de paz. Soy un ser luminoso y pacífico. La paz ilumina mi interior. La paz me da claridad para entender cuál es el camino que me permite ser libre. Desde la paz, todo es posible. Y ese sentimiento crea su expresión, la expresión de la paz. Es el amor. Un amor que impregna cada célula, cada átomo de mi ser. Soy un alma pacífica y amorosa. El amor es una de las joyas más valiosas que atesoro en mi interior. Es una joya para mostrar, para compartir. El amor es la luz que nutre la vida. Con amor todo crece. Sin amor, todo se seca. Cualquier cosa que entro en contacto con ella, la riego con el agua del amor. Con ese agua que incorpora todos los nutrientes, todo lo que es necesario para que la vida se desarrolle y florezca. Y lo hago de forma responsable, regando aquí y allá. La combinación de la paz y el amor
me llena de armonía, me trae la felicidad, la luz de la felicidad emerge de mi interior. Me siento feliz, me siento libre. Me siento libre para decidir mi destino. Me convierto en un otorgador de felicidad. En un generador de riqueza y prosperidad. Me impulso mediante la benevolencia, sentimientos de beneficio, sentimientos de buenos deseos. Siento cómo se va creando un poder en mi interior, una fortaleza que me hace ser más responsable, que crea un sentimiento de mayor libertad en mi vida. La libertad está en la mente y en el corazón. Ese es el lugar donde la puedo encontrar. Es un sentimiento. Y siempre que yo desee, puedo encontrarla en mi interior. Ese sentimiento de libertad hace que me distancie de la conciencia física y material. Hace que pueda viajar más allá del cuerpo y de las relaciones que tiene el cuerpo con la materia. Me pueda sentir libre como una pluma y volar. Y en ese vuelo observar el pasado y tomar de él todo lo que pueda aprender y soltar todo aquello que no me sea de utilidad. Porque en ese aprendizaje el alma se llena de sabiduría.
esa sabiduría que en el presente puedo inyectar hacia el futuro. Para generar estabilidad, para generar confianza, para generar bienestar. Y en la distancia, más allá del cuerpo, puedo encontrarme con el océano de la paz y del amor, un océano donde sumergirme, un océano donde liberar el perdón, desprenderme de cualquier atadura y sentirme totalmente libre. El océano de la luz me envuelve. Y siento como ciertas heridas en lo profundo de mi corazón se van sanando, se van limpiando, como las cargas se van desprendiendo de mí. Como el alma se va haciendo todo lo ligera y luminosa que puede ser. Cuando soy responsable, me siento libre. Cuando soy responsable, estoy creando mi destino. Estoy siguiendo el camino hacia la liberación del espíritu, la libertad total. Y con ese sentimiento de libertad, empiezo a sentir que es el momento de retornar. El momento de volver de esa bonita experiencia. De esa experiencia que se da en el silencio.
a este otro momento de poder compartirla con los demás, de poder expresarla, de poder usarla en las situaciones, en las relaciones, en las interacciones. Así que respiro profundamente y voy entrando de nuevo en contacto con el mundo del movimiento y el sonido, desde este mundo interior silencioso y lleno de luz. Om Shanti. Muy bien. Pues realmente esta combinación de tener claridad en la mente, tener un corazón honesto y tener una conciencia espiritual, realmente esa combinación hace que sea fácil para mí ser responsable y sentirme libre. O sea que solamente esa combinación ya tengo un poco la respuesta. Y sobre todo esto que hablábamos, ¿no? En la medida de lo posible, apartarnos de la culpa hacia nosotros y hacia los demás. Es muy fácil culpar a los demás, pero luego tiene consecuencias también, como hemos dicho. Así que es bueno mirar, ¿no? Y ir apartándonos, ir yendo más hacia la comprensión, hacia la apreciación, ¿no? Hacia la contribución que yo puedo hacer si en vez de buscar culpas busco soluciones o cómo arreglar algo si es que lo he roto, ¿no? Y es una visión también positiva. Leí una frase que me gustó mucho, dice, si me llueven limones del cielo, hago limonada. O sea, es esta vista, no empezar a culpar y por qué me caen, y por qué esto, por qué lo otro, y es que la culpa es esto, es de lo otro, porque ahí me pierdo. Y realmente es algo que podemos ver, que a través de la culpa hay como una pérdida total y eso nos lleva hacia abajo, o sea, nunca nos ayuda. Así que esto, como os decía también, podemos utilizarlo más el cuidar que el culpar. Muy bien, pues con estas ideas y este ejercicio me despido de vosotros. Hasta la próxima. Om Shanti.